Y en este sentido, esta posible ley de amnistía de la que se está hablando, pues está enmarcada en un relato un poco curioso, ¿no? Como si esta ley de amnistía pues, resolvería un tal conflicto político en Cataluña. Entonces uno se pregunta si esta es la solución a un conflicto político, ¿por qué no se ha adoptado hasta ahora? ¿No? ¿Acaso el gobierno hasta ahora no quería solucionar el conflicto político? Es un poco raro, ¿no? Que justo ahora pues, ha encontrado la panacea para solucionar un supuesto conflicto político. Y por otra parte, ya desde la perspectiva más jurídica, pues un poco también hablar con Teresa de las consecuencias de una posible ley de amnistía, que sería, en nuestra opinión, no solamente la de olvidar el pasado, ¿no? Desde el ordenamiento jurídico, sino también olvidar el futuro. Porque se plantea esta posible ley de amnistía como una especie de correctivo a una extralimitación de los jueces. Sánchez dijo el otro día que las actuaciones judiciales han agravado el conflicto. Y nos preguntamos qué jueces entonces se atreverían a hacer lo que hicieron después del referéndum ilegal de independencia en 2017, de hacer su trabajo, de perseguir por la vía penal a otro referéndum de independencia, si el mensaje que les damos es una ley de amnistía que olvida el pasado, pero evidentemente también olvidaría el futuro. Y de esta manera pues podrán hacer o celebrar un referéndum de independencia con total impunidad. Y de todas estas cuestiones queremos hablar con Teresa, y por eso te quería preguntar, Teresa, un poco que nos expliques desde tu punto de vista por qué la amnistía es, no procede desde un punto de vista jurídico y tampoco desde un punto de vista político. Gracias. Muchas gracias, Eva, querida amiga y antigua colega en la universidad. Estoy realmente muy contenta de poder estar aquí en esta casa que nos representa a todos, seamos como seamos, pensemos lo que pensemos y vengamos de donde vengamos. Eso es importantísimo, contar con algo como es el Parlamento Europeo. Y con todos ustedes y con Maite y con Javier, es decir, que es todo... Cuando los miro me acuerdo, digo, bueno, parece que volvamos a 6 años atrás, ¿no? Y uno piensa, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y cómo es que ahora nos está pasando esto. Ver tanta gente joven, la verdad, me reconforta porque estoy acostumbrada últimamente a que casi rebajo yo la media de edad y ya me ven. Es decir, que, en fin, esto es algo que es reconfortante, entre otras cosas porque nosotros ya vamos de capa caída y nos vamos a tener que retirar y por lo tanto necesitamos que alguien recoja las antorchas, todas las antorchas, todo tipo de antorchas, porque el mundo es cada vez más complicado y hay que hacer frente a muchísimos retos. Hoy lo que nos reúne, nos podrían haber reunido otras cosas, pero lo que nos reúne es el tema de esta pretendida ley de amnistía. Y Eva me preguntaba qué razones han podido existir para que estemos hablando de ello. Bueno, como ya dije en un artículo, la única razón es que se necesitan 6 votos para una investidura y todo lo demás es palabrería. Pero como tendremos que entrar en la palabrería, pues entraremos en ella, porque hay que tener razones. Es decir, hay que tener razones para decir que esta ley no nos convence, y no nos convence jurídicamente ni nos convence políticamente. Vamos a ver, no lo digo yo, lo dicen una gran cantidad de juristas importantes, con experiencia importante, expresidentes del Tribunal Constitucional, exvicepresidentes, antiguos magistrados, de todo tipo, es decir, unos propuestos, por ejemplo, Manuel Aragón propuesto por el Partido Socialista,
Rodríguez Arribas por el Partido Popular, Encarnación Roca por un pacto entre Convergencia y el PSC. Es decir, no podemos pensar que todos ellos estén imbuidos de una ideología, aunque cada uno supongo que tiene la suya. Pero todos coinciden en que es muy difícil encajar la amnistía en la Constitución. ¿Y por qué? Hay razones históricas. Nuestro sistema constitucional nace en el año 1978, con la Constitución que aprobamos todos en referéndum. En el 77 se aprobó una ley de amnistía. ¿Por qué? Pues porque dejábamos atrás la dictadura y queríamos construir la democracia pluralista que ahora tenemos y que hay que mantener y que hay que conservar. Esta Constitución, cuando se estaba elaborando en la Asamblea Constituyente, tanto en el Congreso como en el Senado, hay gente que se olvida del Senado, en el Congreso se presentaron 2 enmiendas para que la Constitución recogiera también la posibilidad de que las Cortes, y le daba la competencia a las Cortes, elaborasen una ley de amnistía. Se rechazaron de plano esas 2 enmiendas en el Congreso. Y yo casi no me acordaba, decía yo recuerdo que en el Senado, y antes de poner a revisar las actas, porque son accesibles electrónicamente, pues tuve un acto con Juanjo Laborda, que entonces era senador constituyente, y él me recordó, acuérdate que lo discutimos en el Senado. Digo, sí, pero es que no me acuerdo. Digo, me acuerdo que presentaron, es verdad, las enmiendas, por una parte Leta Mendía, por el Grupo Vasco, y por otra parte Xirinacs por el Grupo Español. Perdón, por el Grupo Catalán. Y también se rechazaron en el Senado. Es decir, que hubo un rechazo explícito de ambas cámaras y, por lo tanto, la Constitución no es que se haya olvidado de regularla, sino que voluntariamente no la quiso introducir. Y no la quiso introducir porque la voluntad de la Constituyente era aprobar en paralelo que se estaba haciendo la ley de amnistía, que se aplicase esa ley y que nunca más tuviéramos que volver a plantearnos la posibilidad de tener que amnistiar absolutamente nada. Bueno, pues este olvido, algunos no olvido, algunos lo interpretan como si no lo prohíbe, se puede hacer. Vamos a ver, en la dogmática constitucional, que esto es lo que encuentro yo a faltar muchas veces en los argumentos, la dogmática constitucional tiene como base que eso de que lo que no está prohibido se puede hacer es para los ciudadanos, para los individuos, para las personas. Es el eje del Estado liberal. Lo que la ley no te prohíbe lo puedes hacer. Pero el eje también del Estado liberal democrático es que los poderes públicos están sujetos al principio de atribución y únicamente pueden hacer aquello que las leyes les atribuyen. Claro que a veces, digamos, hay que hacer alguna interpretación legal, pero las leyes tienen que atribuirlo. Máxime cuando son cosas realmente fundamentales, realmente de importancia. En estos casos podemos recurrir aquí a lo que son los indicadores de la Comisión de Venecia para tomar decisiones en materias de sensibilidad constitucional, y entonces en estos casos la Comisión de Venecia insiste mucho en que se pueden tomar siempre que sean estas nuevas decisiones de sensibilidad constitucional realmente muy queridas, sujetas a amplias mayorías, porque como afectan a la esencia del sistema constitucional, no pueden ser nunca tomadas por una simple mayoría que pueda existir en un momento determinado. ¿Y eso por qué? Pues porque las constituciones pretenden tener estabilidad. No son normas susceptibles de cambios rápidos, como pueden ser los decretos o incluso las leyes, porque las leyes se pueden cambiar incluso por mayoría absoluta y también muchas por mayoría simple. En nuestro caso, cuando no son orgánicas, con la mayoría simple bastaría. Pero en el caso de la ley de amnistía estamos en un supuesto de tremenda sensibilidad constitucional. No hace falta más que ver los debates que ha producido. Esto es una evidencia incontestable. Por lo tanto, y también tengo algunos testimonios de algunas personas que podrían ser favorables, como por ejemplo López Basaguren, el catedrático del País Vasco, que podría ser favorable a que pudiera existir esa ley. Él mismo dice,
podría darse si hubiera una gran mayoría que la quisiera. Bueno, pues eso es porque es una materia realmente muy sensible. Después también existen otras cuestiones importantes en torno a esto, y es que estamos hablando de un futurible que todavía no tiene texto. Y eso es un hándicap, porque es que nos lo estamos imaginando. Y por lo tanto, bueno, pues podemos pensar en cosas que a lo mejor esa hipotética ley incluiría, pero a lo mejor resulta que no las incluiría. Y además, algunos confunden también la posibilidad de tener una ley de amnistía con la aplicación de la amnistía. Porque en las constituciones, que hay muy poquitas, en el derecho constitucional comparado hay muy poquitas que la regulen. La regula la de Portugal, la regula la de Francia, la regula la de Italia, y la de Alemania no la regula, pero la derivaron la posibilidad del texto constitucional, hubo una interpretación para poderla adoptar. Bien, en todos estos casos se exige que exista una ley que la regule, porque tiene que llevar un procedimiento. Es decir, hay que saber quién lo puede pedir, cualquiera. Es decir, cuál va a ser el sujeto activo que pueda activar la aplicación de la amnistía. Es decir, tener la ley no significa que la amnistía se haya otorgado. Y aquí veo que también hay una confusión muchas veces en los analistas que creen que la adopción de la ley ya significa que la amnistía está dada. No, la ley tiene que tener un procedimiento de aplicación. ¿Quién la puede pedir? ¿Ante quién? Es decir, ¿cuáles serían los competentes para poderla otorgar? Porque tendrán que ser, como en la aplicación de cualquier ley, órganos judiciales, pero habrá que ver cuáles. Si los personajes están aforados, si no lo están. Esto tendría que estar regulado. Por otra parte, ¿en qué plazo? Es decir, ¿es que esto siempre va a quedar abierto para que cualquiera en cualquier momento pueda pedir lo que le parezca? ¿Qué delitos son susceptibles de encajar dentro de este tipo de amnistía? Aquí tenemos también un debate realmente muy, muy profundo, porque en el caso de que se pueda aplicar esta amnistía a las personas que fueron condenadas por delito de sedición en un juicio retransmitido por televisión, que lo vimos todos, con todas las garantías, es decir, con una legislación procesal que tenemos nosotros que es de las más garantistas que existen, y que empezaron siendo acusados de rebelión y acabaron siendo condenados de sedición. Lo digo por el tema del análisis de la proporcionalidad que también se exige. Es decir, se sopesó, hubo un análisis de proporcionalidad ahí. ¿Encaja bien en el tipo penal? ¿No encaja? ¿Sería proporcional la pena que correspondería a ese delito? Eso el tribunal lo sopesó y así consta en su sentencia. Se les condena por sedición por unos actos muy claros, que son aprobación de leyes manifiestamente anticonstitucionales dirigidas a segregar una parte del territorio nacional, es decir, no eran cualquier cosa, sino que estaban dirigidas a eso. En las constituciones de los estados europeos, en la mayor parte de ellos, intentar segregar una parte del territorio nacional es calificado como delito de alta traición. En nuestro caso, equivaldría a la sedición. Ahora, porque, bueno, ahora no, porque luego lo eliminaron, pero en su momento, pues a lo que fue equivalente fue a la sedición. Y entonces resulta que vamos a aplicar una amnistía en los supuestos en los que en otros estados aquellos hechos serían calificados como de alta traición. Es que realmente importante el tema, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y lo digo
por un motivo, porque cuando se nos dice es que hay estados de la Unión Europea que también incluyen la amnistía, y digo, es cierto, la incluyen por sus razones históricas, políticas del momento, etcétera, etcétera, parece como si que la tuvieran 3 y la posibilidad de Alemania el 4, porque no hay más, eso pudiera generalizarse. Eso no entraría dentro de lo que denominamos las tradiciones constitucionales comunes, porque se necesitaría, que entonces sí que nos vincularía si resulta que fuéramos los únicos que no tuviéramos esta figura jurídica. Pero es que no es así. Es decir, no hay tradición constitucional común sobre la amnistía porque muy pocos estados de los 27 la tienen incluida dentro de su ordenamiento constitucional. Con lo cual, pues eso nos plantea esta reflexión, ¿no?, de dogmática constitucional de cómo encajaría una hipotética ley de amnistía en nuestro sistema. Yo veo que encajaría mal. Hay otras razones. Aquí, digamos, me he limitado únicamente al concepto de la amnistía. Bueno, ¿qué es una amnistía? Entramos en otro debate. Cuando la Constitución habla de la prerrogativa de gracia, dice que le corresponde al rey otorgarla, pero que no caben los indultos generales. Entonces eso significa que la Constitución, en prerrogativa de gracia, abre una puerta que habrá que ver qué puede incluir, porque prohíbe los indultos generales. Los particulares no. Tenemos una ley de indulto que viene todavía, ¿no?, del siglo XIX, pero que, bueno, que se la ha ido adaptando un poquito para que pudiera dar respuesta a situaciones más actuales. Y en el caso de los indultos se pueden aplicar una vez dictada sentencia firme, es decir, que ya no hay posibilidad de ulterior recurso, y pues se exigen una serie de requisitos y hay que individualizarlos. Si recuerdan la sentencia del Tribunal Supremo, pues incluía un análisis sobre todos y cada uno de los inculpados en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque, aunque los argumentos eran prácticamente los mismos, pues lo que sucedía era que había que individualizar, porque si no eso sería objeto de fácil recurso ante otras instancias, por ejemplo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por eso se individualizó, además de por ser una exigencia de la ley. Y los indultos no eliminan la comisión anterior del delito. Lo que hacen es, de alguna manera, pues amortiguar la pena, porque pueden ser indultos sobre la totalidad de la condena, sobre una parte, incluir o no las penas accesorias, es decir, hay que también dentro del indulto, al individualizarlo, establecer un criterio de proporcionalidad según el grado de implicación de la persona que había estado involucrada en la comisión de los hechos delictivos. Cuando pensamos en la amnistía, hay una interpretación muy curiosa que últimamente está corriendo por ahí diciendo que el Tribunal Constitucional ha dicho que la prerrogativa de gracia incluye al indulto, pero de ninguna de las maneras puede referirse a la amnistía. A ver, el Tribunal Constitucional lo que dice es que una hipotética amnistía, porque no lo ha abordado nunca directamente, luego entraré en las sentencias, una hipotética amnistía de lo que fuera, no podría única y exclusivamente estar incardinada en la prerrogativa de gracia. Eso no es lo mismo que decir que no está incardinada en la prerrogativa de gracia. Es decir, no solo está incardinada en la prerrogativa de gracia, tiene que haber más motivos. No se puede dar porque sí. Eso significa que el tribunal lo que pide es que haya fundamentos para poder adoptar esa norma. La amnistía, a diferencia del indulto, lo que hace es borrar el delito. Considera que aquellos actos no tenían que haber sido delito. Y que, por lo tanto, si no tenían que haber sido delito,
las penas que les pudieran corresponder no hubieran tenido que existir. Y esto es lo que se hizo con la amnistía del 77, porque, a ver, la amnistía del 77 se dicta sobre actos que, de acuerdo con la legislación franquista, eran delito. Y se considera que no tenían que haberlo sido, porque la mayor parte de ellos habían sido delitos, la mayor parte, de opinión, delitos de creación de partidos políticos, delitos de creación de sindicatos, ejercicio del derecho de manifestación, la mayor parte. Es decir, en ejercicio de lo que después hemos considerado en la Constitución derechos fundamentales. Entonces es lógico dictar una amnistía para considerar no delictivos aquellos actos que nunca hubieran tenido que serlo, pero claro, es que estábamos en una dictadura. Entonces, para facilitar el tránsito de la dictadura a la democracia es para lo que se da la ley de amnistía. No es el caso actual. En el momento actual estamos en un sistema de momento plenamente democrático. Y digo de momento porque es que a veces la democracia es un poco como un jardín, que si no lo cuidas, las flores se marchitan. Entonces hay que cuidarla. Pero estamos en un régimen democrático. En todos los índices de indicadores de cumplimiento de indicadores de democracia estamos situados en una franja considerablemente buena. En los últimos tiempos hemos bajado un poquito, lo hemos vuelto a subir otro poquito, pero estamos considerados dentro de las democracias homologables. Por lo tanto, pensar que una democracia homologable, en ella se han perseguido conductas que no se tenían que haber perseguido, realmente choca. Todas las democracias tienen un código penal, todas las democracias castigan el intentar segregar una parte del territorio nacional. Todas las democracias castigan conductas como las que se incluyen en los delitos, que nuestro Código Penal los califica, contra el orden constitucional. Y es lógico, porque si la democracia no se defiende, recordemos lo que pasó en el periodo de entreguerras en el siglo pasado, que por no defender la democracia, pues al final se cayó en lo que se cayó. Por lo tanto, considerar que no se tendrían que haber castigado, penalizado esas conductas, realmente no sé yo cómo quedaríamos en los futuros índices de democracia si continuamos por ese camino. Claro, esta amnistía borraría todas las condenas que se produjeron. Por lo tanto, si a alguien le queda por cumplir o finalmente fuera mientras tanto condenado, porque hay muchos procesos abiertos todavía, a penas de cárcel, eso evidentemente decaería. Borraría también la malversación, que todavía está por ver cómo se les aplica esa retroactividad penal positiva de la rebaja de la pena en el delito de malversación que se hizo. Y además, también por otra parte, decaerían las penas accesorias de inhabilitación que todos los condenados llevaban consigo. Es decir, que el año que viene los tenemos presidiendo la Generalitat, porque eso desaparece. Al mismo tiempo, también eso implica que aquellos que se fugaron y no han podido ser juzgados, pues no lo van a poder ser. Es decir, estos ya salen con una alfombra voladora que les lleva directamente pues, a la consideración que yo a veces digo de patriotas del 17. Es decir, en vez de ser golpistas, que es lo que fueron, pues van a ser los patriotas del 17. Y eso la sociedad constitucionalista catalana no lo puede tolerar, porque ha sufrido mucho durante todos estos últimos años. Con lo que entro un poco también, luego si queréis me podéis hacer preguntas al respecto, porque si no a veces yo me enrollo demasiado en un concepto y es posible que se queden otros en el tintero. Entramos en la justificación que puede tener esta ley de amnistía. Nos dicen que va a favorecer la convivencia.
Yo veo muy difícil que una injusticia, como sería adoptar una ley de amnistía en este contexto, pueda favorecer la convivencia. Nunca la convivencia se favorece por una injusticia, porque el sentimiento de injusticia no ayuda en absoluto a que la convivencia mejore. Es más, es que la convivencia no ha mejorado, está empeorando otra vez de una manera bastante radical. Porque parecía que, bueno, al menos en actividades de esas que llaman mucho la atención, convertir Barcelona en la Rosa de Fuego, que le llamaban, rememorando pues la época de la Semana Trágica. Hay fotografías de la Barcelona de aquellos días del 17 y yo me acuerdo que las cogí las de la Semana Trágica y es que era prácticamente lo mismo, las hogueras, el humo, Barcelona en llamas. Eso poco, es decir, también se queman contenedores de vez en cuando, te montan un cirio, una barrera con con fuego en la universidad, esto es habitual. Esto es habitual, lo que pasa es que no suele salir ya en prensa porque ya es cansino todo esto, pero digamos no es tan exagerado como en aquellos momentos, pero solamente voy a decir una cosa. En aquellos momentos y ya también en años anteriores, por ejemplo, pues en la educación y en la universidad, los partidos secesionistas, las organizaciones del secesionismo organizaban lo que yo llamaba los dacibaos, con las listas de los nombres de los profesores que no les gustaban y había que señalarlos. Eso lo teníamos colgado por todas partes. Pero es que ahora es la Generalitat la que pone los buzones. Yo no sé si a esto le podemos llamar mejoría. Más bien es todo lo contrario, porque eso significa que desde la institucionalidad se está quebrantando la convivencia. ¿Qué es lo que sucede en el comercio también? También se desconoce que desde que empieza esa política agresiva que ha sido sobre todo en educación, donde más se ha notado, porque claro, es que a ver, la educación es el arma de futuro, siempre, esto es así. En la educación, pues ya en los primeros años 80 se empezaron a recibir telegramas como los que se están recibiendo ahora, otra vez, por parte del profesorado. No acredita usted el nivel C de catalán y, por lo tanto, vamos a prescindir de sus servicios. Si uno era funcionario, se añadía la coletilla: o pide usted destino fuera o se le buscará de oficio. Bueno, ha habido más de 15.000 personas que se han ido de Cataluña. Más de 15.000 enseñantes que se han ido de todos los niveles, desde educación básica hasta la universidad. Esto es un dato objetivo, está contabilizado. Yo he visto esos telegramas. Es decir, yo tengo discípulos míos en la universidad con más de 20 años de antigüedad, incluso, y además para más INRI de origen extranjero, que reciben este telegrama. Si no acredita usted el nivel C de catalán, nos veremos obligados a prescindir de su servicio. Bueno, las empresas que se han ido de Cataluña, ¿van a volver o va a suceder como en el Quebec, que ya no volvieron nunca? Es decir, una comunidad autónoma pujante como aquella Cataluña que teníamos en los años 60, 70, en los 60 digo ya, en los años 60 Cataluña era culturalmente importante, el boom editorial era tremendo. Ahora es imposible que haya un boom editorial, claro. ¿Por qué? Pues porque era un boom editorial sobre todo el latinoamericano, en lengua castellana. Con las dictaduras en Latinoamérica, muchos escritores intelectuales vienen a Cataluña y se quedan allí y nos nutrieron con todo su bagaje. Y ahora nos pasa lo contrario, que se nos van. Es decir, esto es tremendo porque empobrece. Por lo tanto, esa convivencia que dicen que va a mejorar con la ley de amnistía, yo es que no la veo, francamente, no la veo por ningún lado. Si al menos
los posibles amnistiados dijeran, no, miren, es que hemos metido la pata, es que resulta que aquí esto no lo hubiéramos tenido que hacer, vamos a rectificar. Ayer sale el decreto por el cual no solamente mantienen lo que hasta ahora ha sido el Diplocat de extensión de toda la propaganda secesionista por el mundo, sino que crean lo que ellos pretenden que sea su cuerpo diplomático. Bueno, a ver, que las comunidades autónomas tengan sus representaciones en el exterior es lógico y tienen que hacerlo, porque hay muchas cosas de ellas que son una aportación interesantísima a la cultura europea, universal, a la economía, etc. Incluso un país tan complicado como es Bélgica, la representación diplomática también integra a las regiones belgas. Hemos tenido grandes amigos en el cuerpo diplomático flamenco, pero es que resulta que hasta incluso comparten edificios y son intercambiables como diplomáticos. Pueden estar representando a Bélgica o pueden estar representando pues, a Flandes o a Valonia. ¿Por qué? Pues porque se busca que haya un interés común y eso es lo importante. No es el caso del decreto que se acaba de aprobar, sino todo lo contrario. Entonces, no veo yo cómo y de qué manera puede favorecer la convivencia esta amnistía que pretenden darla. Pero es que además, claro, la amnistía favorecería de una manera clarísima que inmediatamente entráramos en el terreno de la puesta en práctica otra vez de un referéndum pretendidamente de autodeterminación. Y además te dicen, es que el derecho internacional lo cubre. La Carta de Naciones Unidas lo menciona, evidentemente que lo menciona y lo tiene que mencionar. En el mundo todavía hay territorios y pueblos, sobre todo pueblos, porque la autodeterminación es de los pueblos, no es de los territorios, que tienen que autodeterminarse, que tienen que decidir qué es lo que quieren ser. Y hay una página web en Naciones Unidas en donde están, pues, cómo van avanzando todos esos procesos. Pero hay que irse también, no simplemente a la Declaración Universal de Naciones Unidas, hay que irse a los convenios, tratados y resoluciones que regulan esta autodeterminación. Y la regulan de dos maneras. Por una parte, como autodeterminación de pueblos coloniales. Y a mí que no me digan que Cataluña es una colonia, porque desde luego me enfado. Es decir, aquí sí que es que no lo puedo tolerar de ninguna de las maneras. ¿Cataluña una colonia que tiene un parlamento propio, que tiene su propia policía, su propia sanidad, sus propios enseñantes, el elenco de competencias? Yo recuerdo que con una entrevista con el presidente de la Asamblea Flamenca de aquí en Bélgica, cuando le expliqué las competencias y el presupuesto que tenía la Generalitat, me dice, ¿y esto para 8 millones de habitantes? Es decir, se quedó alucinando el hombre. Esto no es una colonia. Si no fuera porque la Constitución nunca habló de federalismo, yo diría esto es un Estado federal, pero con todas las de la ley. Entonces, no estamos legitimados frente al derecho internacional como colonias que tengamos que autodeterminarnos. Esto es una de las formas. La otra forma que tiene el derecho internacional es que en determinados supuestos reconoce el derecho de secesión. Y reconoce el derecho de secesión cuando en un Estado existen lo que se denominan minorías sojuzgadas. Es decir, minorías a las cuales pues, se las excluye de la educación, no se les deja utilizar su lengua, no tienen la posibilidad de integrarse en las instituciones del Estado. Esto es una minoría sojuzgada. ¿Que los catalanes somos una minoría sojuzgada por España? Anda, esto es un insulto, por Dios. En todo caso, estaríamos sojuzgados por una Generalitat que nos quiere excluir
situándonos en el terreno de lo que ellos llaman los malos catalanes, porque nos están llamando así. Y Cataluña es tan nuestra como suya, como la de todos los demás, porque también es mío Euskadi, también es mío Andalucía y también es mío Extremadura y cualquier otra comunidad autónoma. Por lo tanto, digamos, no podemos pensar en que se nos tenga que tratar como minorías sojuzgadas. Esto es un insulto. Es decir, para mí, que se reclame la autodeterminación es un insulto, porque tenemos todo un bagaje de Estado democrático, de competencias que, a ver, en muchas cosas es necesario reformar, eso yo estoy de acuerdo, es decir, hay muchas cosas que hay que pulir, hay que reformarlas porque tienen que funcionar mejor. Entre ellas, pues los instrumentos de colaboración entre todas las comunidades autónomas y con las instituciones centrales del Estado. Esto hay que reforzarlo sí o sí porque si no, se dan disfunciones terribles. Con lo cual, esa autodeterminación que algunos pretenden, pues nos va a caer encima. Pero es que nos va a volver a caer encima otra vez como en el 1 de octubre. Miren, la Comisión de Venecia tiene un muy interesante manual de buenas prácticas sobre la realización de elecciones y otro muy interesante manual de buenas prácticas para la realización de referéndums. Y entonces se dan todos los indicadores ahí para que se puedan considerar legítimos desde el punto de vista del Consejo de Europa estos referéndums. Primero, se pide que estén constitucionalmente previstos. Segundo, que tengan una ley reguladora de como mínimo un año anterior a la fecha de realización del referéndum, porque hay que conocerlo. La población tiene derecho a saber a partir de qué normas tiene que poder decir esta serie de cosas. Tienen que contar con todas las garantías. Un censo elaborado con toda corrección, que las votaciones se realicen con la neutralidad de los poderes públicos en el momento de realizarse las votaciones. Los poderes públicos han de ser neutrales, con existencia, pues eso de, se llaman apoderados, interventores, etcétera, en las mesas, además de la mesa electoral, que todos los implicados puedan controlar la corrección de las votaciones y del recuento. Bueno, pero luego además nos encontraríamos con otro problema. ¿Quiénes estarían llamados a pronunciarse? ¿Solo los catalanes? ¿En una materia de interés constitucional puede decidir la parte por el todo? En nuestra Constitución y en nuestro sistema constitucional, desde la Constitución de Cádiz, la soberanía reside en la nación. Es soberanía popular de todo el pueblo español. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de que una parte pueda decidir por el todo. Es decir, que jurídicamente, constitucionalmente, desde el punto de vista de toda la dogmática constitucional, sería muy difícil poder pensar en que ese referéndum de autodeterminación cumpliera con los criterios de calidad que este tipo de decisiones tendrían que tener. No sé si queréis que toque alguna otra cosa, o yo es que a veces prefiero que me pregunten, porque me parece que es más interesante responder a las inquietudes que pueda tener cualquiera al respecto. Muchísimas gracias, Teresa. Habíamos prometido una conferencia magistral tuya y yo creo que efectivamente ha sido una conferencia magistral y muchísimas gracias por la lucidez y precisión matemática con la que has desgranado toda la problemática jurídica, pero también desde un punto de vista político. Y me quedo con esta frase que me ha gustado mucho que has dicho, Teresa, que nunca la convivencia se puede favorecer por una injusticia. Me temo, Teresa, que con esta conferencia no vas a salir de las listas de los malos catalanes, me temo mucho,
pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí con nosotros están mis compañeros, mis queridos compañeros Maite Pagaza, Jordi Cañas y Soraya Rodríguez. Y quería primero dar la palabra a Maite para hacer quizás una observación y formularle una pregunta a Teresa. Gracias, Maite. Muchas gracias. Bien, muy poco hay que decir. Así o sea, no sé si está grabada, lo primero que quiero preguntar. Si está grabada, sobre todo lo que ha dicho, habría que hacer una especie de audiovisual para que se pudiera ver, porque creo que puede ser absolutamente viral y puede servir para que muchísimos españoles abran los ojos y se les despeje toda la propaganda que se les está metiendo de una manera con bastante dolo, por decirlo de una manera sencilla. Yo recuerdo las manifestaciones en el año 76 y 77 pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Hubo en el País Vasco, en algunos otros lugares yo creo que también, la que se llamaron las marchas por la libertad. Y es cierto que el proceso de amnesia sobre el pasado tenía que ver tanto con todos los hechos de motivación política como con aquellos que acababan de pasar recientemente, incluso con crímenes de sangre. Estoy pensando en los crímenes de ETA, que quedaron absolutamente impunes, pero también con respecto a abusos que podían haber habido anteriormente pues, por parte de otros organismos o otras personas que podían estar en el Estado. Pero tenía que ver con un enorme acuerdo en que decía, sí, no va a ser perfecto, pero es lo que tenemos que hacer porque es borrón y cuenta nueva. Y en general fue borrón y cuenta nueva, salvo para los de ETA, que algunos salían de la cárcel y volvían a matar. Pero salvo para ese pequeño colectivo que tanto daño nos hizo después, la amnistía tenía un sentido histórico único. Y si se rechazaron esas enmiendas tenían un sentido, porque se buscaba evitar arbitrariedad y se buscaba dar estabilidad y certeza al sistema. En todo lo demás, yo creo que todo lo que has dicho tenemos que utilizarlo para un gran audiovisual, dándole el apoyo de dibujo que sea necesario. Creo que lo tenemos que hacer porque nos estamos deslizando por la pendiente del populismo. Y el populismo no parece tan dañoso cuando quien es populista pues es alguien de los arrabales del poder, pero en este caso estamos hablando del poder puro y duro que tiene el afán de ir cortando todos los elementos de tasa para el poder. Lo que tú has dicho, los poderes exorbitantes del Estado tienen que estar atribuidos, tienen que tener una competencia. Y ahora estamos en una especie de vuelo libre de porque yo lo valgo, hago lo que me parezca. Eso que ha aprendido, en este caso, el gobierno socialista de los nacionalismos populistas crónicos que tenemos en España, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y por otra parte de esos populismos de ultraizquierda que tienen ejemplos latinoamericanos. Nos está entrando, cuando nos avisaban nuestros amigos venezolanos que escapaban de Venezuela hace unos años, nos parecía imposible que pudiéramos encontrarnos a las puertas de algo que si se acelera va a ser exponencial. Así que creo que tenemos que actuar como ciudadanos. Creo que la clase magistral de Teresa la tenemos que hacer muy útil para muchas personas y yo lo único que tengo que decir es gracias, porque bendita que haya personas con estos conocimientos para poderlos transmitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite. Jordi, querías quizás también hacer una observación y formularle una pregunta, perdón. Voy a hacer una excepción y voy solo a formular preguntas. Porque yo creo que lo has dicho todo y lo has dicho bien. Ojalá, si fuera un debate argumental, pues ya habríamos ganado, pero es como tantas veces. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a llevar la razón y no servir de nada. O sea, siempre hemos tenido razón. El problema es que pues daba igual. O sea, y creo que esta vez va a pasar lo mismo. Entonces, cosas que me preocupan y que me gustaría que hacértelas en formato de pregunta. Es evidente que tú bien lo decías, es decir, el debate sobre la amnistía es un debate que nace de un fruto de una necesidad política que se va convirtiendo en una virtud social, ¿no? Es decir, Sánchez necesita 6, 7 votos, no sé. Y de repente, aquel que se los puede proporcionar es aquel que te exige a cambio lo amnistíes.
Y entonces, de aquello que era imposible hacer, que era inconstitucional, se transmuta con una especie como de epifanía de la amnistía. La Virgen de la Amnistía se le aparece a Pedro Sánchez, como decía el otro día en la radio, y de repente ya es una virtud social. O sea, es capaz de traspasar una necesidad política espúrea en una virtud social que, como tú muy bien dices, la amnistía no es un indulto, la amnistía elimina el delito y convierte a los delincuentes en víctimas y a las víctimas en verdugos. Porque no solo los nacionalistas, que están acostumbrados a faltarnos al respeto y insultar a la mayoría de la sociedad catalana, desde el desprecio más absoluto, desde... nos desprecian, no nos consideran catalanes. La verdad es que en el fondo es una cuestión de identidad. Ellos creen que no somos catalanes y en todo caso, si lo somos, estamos callados. Si hablemos, pues entonces no. Si contribuimos, trabajamos y pues eso sí, pero si exigimos no. Entonces, esos que eran verdugos, porque nos quitaron los derechos y libertades, se van a convertir en las víctimas. Y los que defendimos el Estado de Derecho nos está convirtiendo el Partido Socialista Obrero Español, Bolaños, en verdugos, porque nos llaman nostálgicos del enfrentamiento, que nos gusta el conflicto. No sé, a mí me encantaba ir por la calle que me insultaran cada día y tenerme que volver muchos días a mi casa porque no podíamos soportarlo más, estar en la calle el 17. O sea, debe ser que uno es masoquista y que tiene una especie de tendencia, una pulsión bondage de que le hagan daño, ¿no? Políticamente y humanamente, ¿no? Pero eso que parece es una broma es terrible. Es terrible. Entonces, yo creo que es muy, muy notable que tú expliques esto, pero es que el argumento es incuestionable. El problema es que están dispuestos a hacerlo. Y a mí lo que me preocupa, y me gustaría que me lo confirmases, es que esto, además de ser una necesidad política de Pedro Sánchez, se cabalga sobre un proceso que a mí me preocupa tremendamente, que es la erosión del Estado de Derecho. Una erosión que hemos visto por la voluntad de cooptación de los mecanismos de Estado de Derecho, de ocupación de los mecanismos de Estado de Derecho, y especialmente de la justicia, que fue el elemento clave para frenar el golpe. O sea, la victoria, o sea, la firmeza del Estado de Derecho frente al separatismo fue la firmeza del Poder Judicial y de los instrumentos, como pasó con ETA, con la policía y el Poder Judicial. Y la firmeza, y lo que hizo vencer al Estado de Derecho fue la aplicación del derecho. No con dureza, con aplicación justa del derecho. Entonces, cuando cabalgamos sobre unos tiempos donde se pone en cuestión desde sectores de la izquierda, pero también de la ultraderecha a veces, del Poder Judicial, con lo que significa, de voluntad de controlarlo, desde el control de sus equipos de gobierno, pero especialmente el constitucional, donde nos podemos encontrar con la paradoja de que el constitucional controlado por aquel que decía que la Fiscalía, ¿de quién dependía? Pues de quién depende el constitucional. Y entonces ya no solo nos que podemos encontrar con una aplicación dolosa de un instrumento inadecuado, sino que forme parte de un proceso donde se erosiona el contrapoder del Estado, que es el Poder Judicial, desde un control político que tiene un programa ideológico y político. Porque es evidente que la confirmación de la amnistía, es decir, todo aquello que pasó no es un delito, es el paso previo para poder hacer un referéndum. Y la modificación del Código Penal que se hizo, eliminando sedición y eliminando la malversación, era una condición sine qua non para aplicar la amnistía, porque lo que no es un delito ahora no se podía haber jugado como tal, ha pasado. Es decir, que no solo es una decisión política, sino que forme parte de una voluntad de control de los poderes del Estado, no solo el ejecutivo o el legislativo, sino el judicial, con la intención de hacer un programa ideológico que ponga en cuestión la propia estructura del Estado y la propia esencia del Estado, ¿no? Podemos hablar de esto y podemos hablar incluso de la monarquía futuro, ¿no? Es decir, y eso es lo que a mí me preocupa y me gustaría, si en el debate con el que nos encontramos no nos desviemos y pensemos que solo es una cuestión de interés político de Pedro Sánchez, espurio, y que tampoco es una cuestión de virtud social, sino que además es un ejemplo más de un paulatino erosión del Poder Judicial como paso previo para controlarlo, como paso previo para aplicar un programa de gobierno que puede acabar, en el caso de Cataluña, en la autodeterminación, que probablemente estemos en el paso previo a la amnistía, es un paso previo a la autodeterminación, con un formato que quieran. Pedro Aragonés ya decía que, bueno, pues se puede hablar en toda España. Bueno, o sea, ya veremos. Y que esto no sea un motivo por la necesidad de los 7 votos, sino un debate que se viene arrastrando previamente y que empezó con los indultos. Y que forma parte de una voluntad de cambiar la arquitectura constitucional
no solo el equilibrio de poder político, sino el equilibrio y el control de los poderes del Estado con la intención de cambiar nuestra arquitectura constitucional. Muchas gracias, Jordi. Soraya. Pues, gracias. En primer lugar, yo solo puedo hacer que disculparme por haber llegado muy tarde, pero es que aquí en el Parlamento la verdad que estoy encantada de haber escuchado una parte de tu intervención y no puedo más que estar de acuerdo. Pero bueno, efectivamente es que hacemos debates serios y... debates serios porque hay que hacerles y sobre si la amnistía es constitucional, si moralmente, éticamente es aceptable, si políticamente nos lleva a donde... Pero la verdad es que yo creo que todo a mí me tiene... Es que, en fin, no puedo con mi vida, ¿no? Porque yo le conozco mucho al personaje y si ahora mismo... perdonadme, ¿no? Pero por hablar un poco coloquialmente, es verdad, o sea, si no se necesitaran 3 votos, este debate, España en estos momentos, nadie estaría hablando de esto. Yo soy una chica de Valladolid, como Conchita Velasco. Si a mí me dicen en Valladolid que periódicos de Palencia, de Zamora, van a hacer editoriales sobre, bueno, pero a lo mejor la convivencia mejora un poco. O sea, quiero decir, ¿qué me preocupa? Me preocupa cómo hay una opinión pública absolutamente polarizada que está absolutamente en contra de la amnistía, absolutamente en contra de la autodeterminación. Porque quien dice eso es que yo les conozco con nombres y apellidos, pero en el entorno de la polarización hay que tomar bando. Y el bando ahora está en decir que la amnistía puede ser un instrumento para un gobierno de progreso, para la convivencia, en definitiva, para excluir cualquier tipo de posibilidad de lo que entienden como el otro bando, no como una alternativa política, no como un contendiente político, sin el cual no existe la democracia, pueda tocar o pueda acceder al poder. Y esto me parece que es un elemento que introduce una polarización, o sea, que solamente se puede producir en España esto, que de repente en Zamora y en Palencia, bueno, es que a lo mejor de Cataluña, oye, la amnistía de Puigdemont nos favorece. Segundo, en esta línea, ayer lo pensaba, o sea, cuando te vas a la cama escuchando las tertulias, Toni Bolaños, no sé qué, digo yo, oye, ¿os imagináis por un momento? Porque yo conozco a Pedro y esto puede pasar, ¿eh? que no le sale con Puigdemont, porque esto va entre... Y que vamos a elecciones el 4, no lo van a llevar en el programa electoral la amnistía. La amnistía dejaría de ser ipso facto en el momento en el que se convoquen las nuevas elecciones. No va a pasar, pero ojalá pasara, pero en ese momento la amnistía deja de ser un elemento vertebrador que favorece la convivencia y que es absolutamente necesario para el proyecto. Pero ¿os imagináis qué noches nos vamos a pasar cuando lleguemos a casa, por la tele, por las tertulias y todos esos que se han vuelto locos? Porque claro, que se han vuelto locos. Y además diciendo lo que he dicho, pero oye, la polarización, hay que estar en el bando adecuado, en el bueno. ¿Qué van a decir? Pero claro, deja con la brocha, Yolanda. No, deja con la brocha. Y ahora ya la pregunta seria. Perdonadme, he querido introducir también un poco, que llevamos aquí 2 días horribles. La pregunta seria. Todo el mundo habla de que la clave de esta ley, o como sea, está en la exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? Efectivamente, la que tiene que justificar un interés general y para demostrar que no hay un interés político del gobernante. ¿Cómo ves esto? ¿Va a ser posible ante es tan evidente que no hay interés general, sino solamente un interés político, partidista del gobierno, de quien hace la ley? Pero
puede, desde tu perspectiva, y ahora efectivamente, va a poder esa exposición de motivos blanquear un poco más esto o es verdaderamente difícil, desde tu opinión? Muchísimas gracias, Soraya. Lo estábamos comentando también al principio, que si esta es la panacea para conseguir esta resolución de tal conflicto político, pues qué raro que el Gobierno no había propuesto una ley de amnistía antes. O sea, que pues, esperó hasta ahora, no se les había ocurrido. Si os parece, estamos un poco fuera de tiempo, pero coleccionamos algunas preguntas que hay en el público, ¿te parece, Teresa? Y respondes al final a todos. Creo que ahí había ya una pregunta. No es un delito lo que está haciendo Sánchez. No es un delito. A mí me parece mentira que en un Estado de Derecho se pueda impunemente, con la exposición de motivos clarísima, que le hacen falta los votos, y que va a hacer una ley que es absolutamente injusta, que siquiera se le pueda escuchar, y que los demás jueces, es que no hay jueces, es que en España no hay un poder judicial que le pueda decir a este señor y que le digan que está prevaricando con De Puntido, todos sus secuaces, y él el primero, y que yo creo que un delincuente no puede ser nuestro presidente. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Perdón. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien? Sí, Fernando, por favor. Sí, yo primero quería felicitar porque escuchar a una catedrática y sobre todo felicitarla por la forma en que ha expuesto de una forma perfectamente clarísima cuál es el problema. Dos observaciones, una que me revienta desde hace mucho tiempo, y es que efectivamente estoy completamente de acuerdo en que la situación se produce por la necesidad de contar con los votos para mantenerse en el poder. Eso es evidente. A mí lo que me revienta es que Ciudadanos no estuviera presente en las últimas elecciones. Lo tengo que decir, porque una de las cosas que me pareció absolutamente novedosa en el panorama político de nuestro país es la irrupción y el heroísmo de Ciudadanos desde el principio, y lo que podía cambiar el mapa de nuestro país. El resultado de las elecciones sigue siendo el mapa de la guerra civil. Y yo estoy muy enfadado, lo tengo que decir, porque en las últimas elecciones, ¿a quién se votaba? En la posición mía de querer un cambio, una responsabilidad y una apertura de reforma que meta el acento en la obligación y no tanto en el subsidiarismo, digámoslo así. Y eso lo tenía que decir. Y el otro comentario que me parece muy interesante, también habiendo escuchado a Maite diciendo lo bueno que son las frases que la profesora nos ha dado y lo virales que se pueden hacer, nadie comenta, y a mí me parece una cosa de reflejo de la hipocresía general, el hecho de que los nacionalistas catalanes quieren y se someten a la voluntad del Estado español para la amnistía. Para lo demás no. Pero para la amnistía están dispuestos a aceptar la soberanía nacional. Es un descaro impropio de cualquier responsable político decente. Muchas gracias, Fernando, y te aseguro que, desde mi vertiente ahora política, que volveremos. Ana Iturriaga creo que tenía también una pregunta, última pregunta. Gracias. No, sobre todo dar las gracias a los ponentes y a Teresa por un poquito de luz en estos momentos, un poquito confusos para todos los españoles, yo creo, pero la pregunta muy corta para Teresa en concreto, o quien quiera contestar. Hemos tenido ya una exposición por parte de Sumar y de su representante de constitucionalistas, bueno, no constitucionalistas, expertos juristas que nos han dicho cómo hay una cabida dentro de la Constitución de la posibilidad de una amnistía. ¿Tienes algún comentario para hacer sobre esta propuesta? Gracias.
Muchas gracias, Ana. Y simplemente agradecer a todas las personas que nos están viendo en el streaming, porque sé que tenemos a muchas personas conectadas. Y doy la palabra a Teresa para responder a todas las preguntas tan pertinentes que ha recibido. Gracias. Bueno, muchas gracias por todas estas intervenciones, que desde luego pues muchas veces son interesantísimas porque a mí me hacen pensar también. Es decir, que si no hay una retroalimentación con aquellos con los que estás de alguna manera departiendo y debatiendo, te hacen, es muy difícil que uno avance en su propio pensamiento. Evidentemente que estamos ante un reto al Estado, claro que sí, y no viene de ahora, ¿eh? Esto viene ya de bastante más atrás. Hará unos 7 u 8 años escribí un artículo que le llamé La telaraña. ¿Y qué decía yo en esa telaraña? Es decir, estábamos entrando en una dinámica importada de otros lugares, a través de la cual personajes políticos que querían un cambio de régimen, como veían que por los procedimientos legalmente establecidos no lo iban a conseguir, y esos procedimientos están, es decir, que se pueden utilizar. Por tanto, cualquiera que tenga una alternativa constitucional para el sistema, pues ahí tiene 2 procedimientos de reforma que según lo que quiera reformar los puede usar. Entonces, visto que por ahí no se conseguía, bueno, ya tuvimos, sin llegar ya a ser tan retorcidos, el Estatuto del 2006 nuestro ya vino establecido así. Se pensó para que a través de un estatuto de autonomía las cosas se pusieran tan mal que hubiera que cambiar la Constitución. Y eso se pensó así, es que a mí me convocaron a una reunión previa como constitucionalista. En aquellos años se nos consultaba como expertos, ahora, la verdad, poco, muy poco. Y se nos explicó en la reunión que se hizo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con el ponente que estaba redactando todo aquello, que era Carles Viver y Pisonier. Lo puedo explicar porque eso está publicado, es decir, no es que esté revelando aquí ningún secreto. Pues él nos explicó que como la reforma constitucional que había llegado incluso hasta dictamen del Consejo de Estado sobre 4 puntos a reformar en la Constitución, se veía que iba a ser muy difícil, pues se había acordado que harían un estatuto, aquellos pactos que se hicieron entonces, que se haría un estatuto que evidentemente rebasaría la Constitución y que eso obligaría a que la Constitución se tuviera que adaptar al estatuto. Claro, a mí me cogió un algo, porque bueno, no sé, a mí me habían enseñado el ordenamiento jurídico se componía por una serie de normas que estaban establecidas en torno a una jerarquía y después en torno a instituciones jurídicas que cada una de ellas tenía que tener su sentido propio, ¿no? Y claro, dentro de la jerarquía de normas, la primera y más importante, la Constitución, y después podían venir las leyes, los estatutos de autonomía, evidentemente. Me quedé muy sorprendida, claro, cuando después fue desgranando el contenido de lo que en aquellos momentos se estaba elaborando. Bueno, aquello era tremendo porque sobrepasaba, es decir, lo que serían los instrumentos estatales prácticamente desaparecían. Era la punta de lanza para convertirnos en una especie de confederación. Eso es lo que venía a ser. Y bueno, pues le dije, Carles, Viver, lo siento mucho, pero yo en esto conmigo no contéis, porque no. Es decir, son los estatutos los que se tienen que adaptar a las constituciones y no las constituciones a los estatutos. Si queremos cambiar la Constitución, vamos a debatir el cambio de Constitución, pero no me digáis que por un estatuto vamos a convertir después la Constitución en otra cosa. Bueno, pues ya todos sabemos cómo terminó eso. Pero eso luego se le junta el hecho de que aparecen lo que denominaron nuevas formas de constitucionalismo. Y esas nuevas formas de constitucionalismo, muy fundamentadas en los populismos, sobre todo latinoamericanos, pretendían pues también establecer unas nuevas bases de los pactos sociales
introducir la plurinacionalidad, introducir el pluralismo jurídico, que eso es terrible, el pluralismo jurídico. Eso significaría que podría haber dentro de un mismo país sistemas jurídicos distintos aplicados de manera distinta a personas que se consideran diferentes. Bueno, yo como he visto, yo he estado trabajando mucho en América Latina, como he visto, además de en otros sitios, pero como he visto allí qué comporta el pluralismo político y he visto ejecuciones extrajudiciales en base y justificadas en base a ese pluralismo jurídico, pues la verdad estamos sometidos a una tensión muy fuerte ahí. Y estamos sometidos a una tensión muy fuerte, primero porque eso caló en cierta intelectualidad. Hubo cierta intelectualidad que caló. Después se articularon ya fuerzas políticas directamente fundamentadas en estos principios. Y bueno, a ver, todo el mundo puede tener su criterio, es decir, yo no digo que no se pueda defender. Yo estoy muy habermasianamente orgullosa de mi sistema constitucional, pero admito que pueda haber otros modelos con los cuales podamos discutir, debatir, etcétera, etcétera. Pero lo que no me parece a mí correcto es que sin una forma directa de explicarlo y de decir es que lo que queremos es esto, se nos intente colar como instrumentos de mejor democracia, lo que al final lo que hace es sustituir la democracia por la demagogia en el sentido de los antiguos griegos. ¿Sí? Por lo tanto, esa tensión subyace a todo lo que nos está pasando y se ha trabajado muy poco sobre ella, tanto intelectualmente como políticamente, y es uno de las vertientes que tendríamos que tener muy presentes para ver de qué manera pues, intervenir claramente en el debate diciendo, oigan, no, es que no nos van a engañar, sopas con onda, no, ya sabemos lo que pretenden, por lo tanto vamos a discutirlo, pero vamos a discutirlo de una manera correcta, no de tapadillo y tratando de colarlo por la puerta de atrás. Claro, ahí han confluido el populismo con el secesionismo, porque a los dos les interesa y por lo tanto se autoalimentan y retroalimentan los unos con los otros. Eso lo tenemos en Cataluña, además la alianza es clarísima. Preguntabas eso de la exposición de motivos. A mí es que, ya lo dije el otro día en un artículo aquí, lo único que se necesitan son votos a cambio de investidura y que todo lo demás es palabrería. Porque es así la realidad. ¿Que nos lo vestirán de mejora de la convivencia? Puede. ¿Que nos lo vestirán diciendo que eso es progresismo, que eso permite avanzar en el progreso? Yo no sé a qué le llaman progreso en este tipo de avances. Para mí es un retroceso tremendo en la democracia y en la convivencia que tenemos, con lo cual lo van a tener realmente muy difícil. Tan difícil que, yéndome a lo que ha preguntado Ana, el dictamen que ayer hicieron público, que todos esperábamos antes un texto articulado, porque estuvieron todo el tiempo que no, que tenemos una propuesta de ley, una propuesta de ley, una propuesta de ley, vale, bien, perfecto, muy bien. Pues resulta que no se sabe cómo lo han rebajado a dictamen, pero es que ni tiene forma de dictamen, ¿eh? Entre otras cosas, ni hay conclusiones, es decir, no sabes exactamente en qué concluyen. Y yo me he quedado francamente sorprendida de la baja calidad del texto, porque hay aspectos que son de difícil afirmación. Yo es que no sé cómo lo pueden explicar. Decir que la amnistía es constitucional porque la Constitución no deroga la ley del 77, dices, oiga, pero qué tontería está diciendo usted. Si resulta que cuando se aprobó la Constitución se estaba aplicando la ley del 77, ¿qué quiere? ¿Que en mitad de su aplicación la deroguen? Es decir, es que no es absurdo el argumento. Claro que no se derogó, es que se estaba tramitando la amnistía.
Con lo cual, bueno, pues las sentencias del Tribunal Constitucional que recoge son citadas mal, porque el texto que antes me he referido decía el Tribunal Constitucional, y son dos sentencias del año 83 sobre la ley del 77 y una reforma que hubo en aquellos tiempos. El Tribunal Constitucional dice que resultaría insuficiente examinar esas disposiciones desde una perspectiva limitada a los análisis que ven en la amnistía un instituto fundado en la clementia principis y en un criterio del derecho de gracia. Resultaría insuficiente. De ello deriva el dictamen que la amnistía no es una manifestación del derecho de gracia. Oiga, eso es falta de comprensión lectora, ¿eh? Francamente. ¿Eso está en el Sí, informe? eso ¿Lo has está. leído literal? Sí, lo he leído literal. Ay, pero sé que Lo he leído literal. Claro. Después lo típico, esto muchos lo dicen. La amnistía fiscal que hubo, bueno, eso fue una regularización, es muy distinto, porque se reconoce la infracción, se calcula en qué le puede afectar la nueva normativa para que aflore el dinero no declarado y, pues bueno, a lo mejor quedas exento o tienes que pagar una parte. Pero eso no es una amnistía, eso es una regularización fiscal que ha habido a montones, a montones. Después, bueno, se olvidan también de eso de las enmiendas en el Senado que son rechazadas. Dicen que en el Senado no se presentó ninguna enmienda. No sé, antes de hacer una afirmación, primero que lo miren, ¿no? Después también, yo qué sé, es que ayer alucinaba cuando lo leía porque me parecía como impresionante que se pudieran decir las cosas que se dicen, porque se fundamenta la constitucionalidad que ellos dicen de la amnistía en la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional Federal alemán, que establece que, primero, que tiene que existir un motivo legítimo. Que vengan y me lo expliquen. Segundo, que adopte la forma de ley general de modo que no constituya una medida para casos particulares. Claro, también es difícil, ¿eh? Configuración del ámbito de aplicación de la amnistía de acuerdo con el principio de igualdad, exige el tribunal alemán, cosa que aquí también decae. Y que cumpla con el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces consideran que todo esto les vale y que por lo tanto ya está. Y luego lo que más me asombra es que tratándose de justificar que haya una amnistía, no establezcan el procedimiento. Es decir, no se establece quién lo puede pedir, ante quién, en qué plazos, con qué efectos, nada. Entonces, claro, pues no sé, un poco triste, la verdad. Me quedé asombrada por una parte y un poco triste al reconocer también a según qué firmantes ahí dentro. Sí, en principio sí. Me parece que he contestado. Bueno, no, había lo del... A ver, para poder enjuiciar... Sí. No, es que para poder enjuiciar al presidente de gobierno, la Constitución establece que se le tiene que acusar de delito de traición y ante el Tribunal Supremo, pero con la intervención de las Cortes Generales. Es decir, eso existe, esa posibilidad. De todas maneras, no sé... A ver, una cosa es que no se esté de acuerdo con la política que se está haciendo, que discrepo radicalmente de la política que se está haciendo. Veo que sería difícil jurídicamente poder articular una demanda en ese sentido en estos momentos. Muchísimas gracias, Teresa. Creo que hablo por todos. Nos llevamos unas sensaciones muy complejas, de una cuestión por otro lado muy clara jurídicamente y políticamente, pero nos ha sido muy útil
y sobre todo son argumentos que nos van a servir aquí en los próximos días y semanas también ante las instituciones europeas, donde pensamos que estas cuestiones van a ser clave. De hecho, ayer mismo el comisario de Justicia, el señor Reynders, pues se pronunciaba también. No olvidemos que una potencial ley de amnistía quizás se refiera también a delitos que los llamamos delitos europeos, como la malversación, etcétera. Por lo tanto, es una cuestión que también afecta el ordenamiento jurídico de la Unión Europea como tal. Así que muchísimas gracias, un gran aplauso para ti y nos vemos. Gracias. Muchas gracias.